Annabelle corrió de nuevo hacia la destrucción. Su forja de nanocito se puso en marcha a toda potencia mientras saltaba sobre escombros más pequeños y se abría paso entre coches destruidos y trozos de edificios. Cuando llegó al borde de lo que quedaba de la base militar, vio un puesto de socorro, que todavía estaba en proceso de instalación. Dejó a Lactis con ellos y dejó que Greta hablara. Cuando se dio la vuelta para examinar los daños, abrió la boca y soltó unos diminutos drones, no más grandes que mosquitos. El enjambre de sensores se extendió por la base militar destruida. Era realmente enorme, se extendía por kilómetros en todas direcciones. Annabelle se tomó un momento para considerar cuánto más grande parecería si ella fuera del tamaño de un Zerg. Había un cráter al noroeste, de aproximadamente media milla de ancho. No quedaba ni un rastro de la instalación de investigación en la que había pasado los últimos 3 días. Consumida por el vacío, junto con varias de sus estructuras vecinas. Hasta ahora, el enjambre de sensores había identificado más de 2000 heridos. Probablemente encontraría muchos más. ¿Cuántos de los heridos estarían mareados? ¿Cuántos serían cantantes? Esto podría salirse de control rápidamente. Annabelle se acercó con su conciencia a las instalaciones lunares y encontró la fábrica de nanitos más pequeña disponible. Solo unos pocos kilogramos. No le resultaría demasiado difícil estabilizar ambos extremos del puente y derribarlo. Era peligroso y estaba prohibido, pero lo hizo de todos modos. Annabelle programó la fábrica para fabricar implantes médicos, nanocitos médicos y estabilizadores de patrones cerebrales. Todos preconfigurados para la fisiología Zerg, empaquetados en un único paquete inyectable. Llamó a los trabajadores del puesto de socorro. ¿Alguno de ustedes es del centro de investigación? ¿Alguno de ustedes está familiarizado con el caso de Lactis? La mayoría de los trabajadores se habían mantenido alejados de ella y tenían caras muy incómodas. Esas caras cambiaron a un completo miedo cuando la voz de Annabelle resonó en un tono profundo y autoritario. Una enfermera la miró a los ojos y le dijo, «Me asignaron a Lactis». Annabelle le entregó la fábrica de nanocitos. En la parte superior se formó un botón verde. Los Zerg no tenían implantes para interactuar con la fábrica, así que tendrían que conformarse con eso. Presiona el botón. La enfermera hizo lo que le habían indicado. Un momento después, un pequeño inyector salió del dispensador. Si alguien viene con síntomas similares a los de Lactis, o con los ojos negros, o despotricando y delirando, o cualquier otro signo de locura, le inyectas uno de estos en la base del cráneo, ¿entiendes? La enfermera asintió lentamente. Una vez hecho esto, vuelva a colocar el inyector en el recuperador. Si el botón cambia de verde a naranja o rojo, introduzca residuos o desechos de cualquier tipo en el recuperador hasta que vuelva a ponerse verde. Los desechos electrónicos y de metal funcionarán mejor, pero sea lo que tenga a mano, es bueno tener una variedad de materiales. Annabelle pensó un momento y se volvió hacia la fábrica de nanocitos. Se formó un botón azul junto al verde. Utilice el botón azul para cualquier otro tipo de lesión, si es demasiado grave para estabilizarla con las técnicas que tenga disponibles. El mismo método de inyección. Annabelle se volvió hacia Gret. Asegúrate de que las cosas no se vayan al carajo aquí, voy a ver qué puedo hacer con la gente que sigue atrapada entre los escombros. Gret parecía querer decir algo, pero en lugar de eso solo asintió. Otro enjambre de mosquitos sensores salió de la fábrica de nanitos. Al no necesitar recursos de su propio cuerpo, esta vez Annabelle creó muchos más, suficientes para que una red completa escaneara cada centímetro del área afectada. ¿Quiénes son los equipos de búsqueda y rescate? ¿Ustedes? Chasqueó los dedos y señaló a un grupo de Zergs que parecían tener el equipo adecuado, palas, palancas, camillas y más. Se quedaron paralizados por un momento y se miraron entre sí. Annabelle volvió a chasquear los dedos. Oye, por el amor de Dios, ¿hay alguien al mando aquí? Deja de mirarme y respóndeme. Soy el sargento Tinks, 11º SAR, me temo que no está autorizado a estar aquí, Señora es la forma adecuada de dirigirse a ella. Ahora, obviamente no tienes ni idea de lo que está pasando, así que escucha. Voy a limpiar los escombros y tú me seguirás para recuperar a los heridos. Justo encima de cada persona herida verás uno de estos. Un mosquito brillaba de un verde brillante en el aire sobre el hombro de Annabelle. Ahora muévase, sargento, hay 6 heridos en ese edificio y vamos a despejarlo ahora.
Annabelle señaló la estructura derrumbada más cercana y luego corrió hacia ella. El implante de Annabelle resaltó los restos que podían eliminarse sin comprometer la estabilidad de la estructura restante. No cantó, no había necesidad. Estaba arrojando escombros al vacío, sin intentar controlarlo. Una brecha apareció por un momento y luego desapareció, revelando a dos Zerg heridos. La miraron con horror en sus rostros. Annabelle no estaba segura de si eso era por su apariencia o porque habían visto la brecha. No era su problema, pasemos a los siguientes. Cuando el 11º zar había acortado la distancia hasta el primer edificio, ya había 6 luces verdes flotando en el aire. Annabelle pasó al siguiente edificio. Mientras trabajaba, Annabelle pensó, este había sido un primer contacto bastante malo. Sin dignatarios ni discursos. Solo una brecha inestable que consumía y destruía, matando a cientos, posiblemente miles de Zergs. No era su culpa, por supuesto, pero ¿lo verían así los Zergs? Ayudar con el esfuerzo de búsqueda y rescate sería un buen comienzo para controlar los daños en los corazones y las mentes. Sin duda la estaban observando. Annabelle llegó a un cuartel derrumbado. Mierda, era de noche, estaba casi lleno. Había sido un edificio de 3 pisos, pero no había suficientes escombros como para explicar eso. El vacío debe haber devorado una buena parte. Ninguna parte de la estructura permaneció por encima de la altura de la cintura. Al menos no había necesidad de preocuparse por preservar la integridad estructural. Sacó los escombros en masa. La ocupación del edificio probablemente había sido de cientos. Solo 27 luces verdes perforaron la noche mientras avanzaba hacia el siguiente edificio. Los nanobots de Annabelle se habían extendido por gran parte de la infraestructura electrónica de la base. Como resultado, todavía tenía acceso a la red de datos, a pesar de la destrucción total de la instalación de investigación en la que se había estado quedando. Su implante comenzó a documentar y categorizar informes de noticias, publicaciones en las redes sociales, cualquier cosa sobre el incidente de Lindad, como parecía llamarlo el Zerg. La mayor parte de la culpa parecía estar dirigida a los militares, por ahora. Las fuentes principales apoyaron casi universalmente la idea de que Annabelle era un super soldado bioingeniería. Las redes sociales estaban más divididas, con más del 30% identificándola como una extraterrestre. De ellos, casi 2/3 la culparon por la brecha inestable, ya sea directa o indirectamente. Annabelle sabía que era difícil cambiar la opinión pública una vez que se había consolidado. Sería mucho más fácil si pudiera adelantarse a esto. Pero también necesitaba no enojar al gobierno y a los militares. Por lo tanto, no podía simplemente ir a un programa de noticias y contarles lo que sucedió. En cambio, los cambios sutiles en las redes sociales y los algoritmos de los motores de búsqueda comenzaron a favorecer las publicaciones y los artículos que se ajustaban a una narrativa aceptable. Para Annabelle, tenía que haber alguien a quien culpar. Los Zerg eran básicamente iguales a los humanos. Por lo tanto, o bien lo verían como un desastre colosal de los militares, o como un ataque. El peor de los casos sería que lo vieran como un ataque de Annabelle o de la humanidad en general. El siguiente peor de los casos sería que lo vieran como un ataque de sus enemigos. Todo el planeta estaba atrapado en una guerra fría, y ponerlo en caliente no era una opción. Así que tenía que ser un desastre colosal de los militares. Ayudó el hecho de que en realidad fuera un desastre colosal de los militares. Por supuesto, los militares intentarían cubrirse las espaldas. Pensó que era probable que intentaran convertir a Gret en chivo expiatorio, especialmente porque su nombre ya había explotado en las redes sociales después de haber sido identificado en el primer video del incidente. Ese no era el peor resultado posible, pero a Annabelle no le sentó bien. Nunca había sido muy sociable, pero Gret la molestaba menos que a la mayoría. Las manipulaciones sutiles no iban a ser suficientes. Las grabaciones de vigilancia de las instalaciones de investigación durante la semana pasada mostrarían al general ordenando una prueba a gran escala a pesar de las objeciones de Gret. Mostrarían el espectacular fracaso de esa prueba y, finalmente, mostrarían el sabotaje del técnico Drellick. Era posible que algunos intentaran presentar a Drellick como un agente enemigo, pero las propias explicaciones de Annabelle sobre el mareo a los médicos de la base también estarían en las grabaciones. Eso ofrecería una explicación alternativa, al menos. Las grabaciones también mostrarían a Annabelle en algunas situaciones bastante embarazosas, pero editarlas haría que se levantaran demasiadas sospechas sobre ella.
Justo cuando la carga había terminado, un camión se acercó a ella. Le costó seguirle el ritmo mientras ella corría hacia un edificio derrumbado. El conductor le tocó la bocina y ella se detuvo a regañadientes. El general se bajó del vehículo. Annabelle. Te vieron y te grabaron unos civiles. Así que había sobrevivido, bien. La gente siempre encontraba demasiado conveniente un chivo expiatorio muerto. Me temo que no había nada que pudiera hacer con ese general. Tuve que priorizar poner a salvo a Lactis y cerrar la brecha inestable. El general frunció el ceño. A propósito, ¿por qué no pudiste cerrarlo hasta que alcanzó ese tamaño? Ahora había una pregunta. Probablemente era mejor no decirle que había tenido que esperar a que terminara la construcción de un motor de ruptura, en su base lunar secreta, que ella lo había engañado para que la dejara construir. Es complicado. Me encantaría seguir charlando con usted, general, pero tengo gente que puede ayudarme. Annabelle salió corriendo.